mayor de intoxicación en estas dos personas que consumieron la misma cantidad de tóxico introducimos en nuestro organismo. Entonces, ¿será que va a haber una variación en la respuesta a ese fármaco? Yo creo que sí, profe. Yo creo que en todos los organismos son diferentes las respuestas porque depende del peso de la persona, de su altura, de cómo reacciona, no sé. Creo que va a ser diferente. Excelente. Y particularmente yo sé que cada uno tiene una sensibilidad específica a ciertas sustancias o algún tipo de alergia específica a ciertas sustancias. Yo, por ejemplo, soy alérgica a los picantes. ¿Quién nos importa a nosotros, profe, que vos seas alérgica a los picantes, verdad? Pero doy como ejemplo por el hecho de que si comemos una empanada con picante las dos personas y yo como en mayor cantidad o en menor cantidad, a mí me va a producir una respuesta totalmente diferente que a la otra persona. Y una persona con más alergia al picante va a tener una respuesta incluso anafiláctica, se le cierra la garganta, se le enrojece la piel, o sea, hay respuestas diferentes en un mismo grupo de seres humanos. Entonces, chicos, perdón, entonces, chicas, excelente tu respuesta y eso yo quiero que tengan como parámetro. ¿Por qué? Porque ustedes van a leer en los libros cierta sintomatología a cierto tipo de intoxicación. Ahora, todas las intoxicaciones no van a tener la misma respuesta. Claro, puede depender también de la respuesta inmunitaria. Excelente. Y cada organismo responde de manera diferente. Súper bien, eso estoy leyendo en el chat. Entonces, excelente. Ahora también depende mucho de la concentración de, de ciertas sustancias dentro del organismo que puedan producir cierta reacción o cierta respuesta al fármaco que nosotros acabamos de consumir. Bueno, eso vamos a ver un poquito más adelante. Acá nosotros vamos a describir ciertos conceptos básicos, tales como dosis máxima no tóxica, se refiere a la dosis más alta incapaz de producir alteración hematológica, química, clínica o patológica. Entonces, ustedes van a ver dosis mínima, dosis máxima en la descripción de los fármacos. Entonces, la dosis mínima es lo menor que podemos utilizar y la dosis máxima no tóxica es la que describe ahí en los libros. Después también vamos a hablar de la dosis letal de un compuesto. Cuando hablamos de la dosis letal de un compuesto, ahí sí vamos a hablar de la dosis más baja que causa la muerte a cualesquiera de los animales durante el periodo de observación. Después podemos hablar de la toxicidad aguda y una toxicidad crónica. Cuando nosotros hablamos de toxicidad aguda, se refiere usualmente a los efectos de una dosis única o bien de dosis múltiples durante un periodo de 24 horas. Por darle un ejemplo, ¿qué fármacos a ustedes se le ocurre que puede tener una dosis o una toxicidad aguda? No sé si les viene algún fármaco, algún tipo de intoxicación en el cual podemos ver una toxicidad aguda. Ahí ustedes van a recibir muchísimos casos clínicos en el cual nosotros tenemos una toxicidad aguda en el caso de la warfarina, veneno para las ratas. A ver, sí, también. Profe, la verdad que no entiendo qué es toxicidad aguda. Bueno, vuelvo a explicar. La toxicidad aguda se refiere usualmente a los efectos. Okay.
Perdón, no sé si están viendo lo del chat. No sé si a ustedes les sale en la pantalla lo del chat cuando reviso el chat o no les sale eso. No, profe, no sale. Bueno, súper bien. Entonces, se refiere usualmente a los efectos de una dosis única. La toxicidad aguda es de repente cuando nosotros o los animales en este caso consumen una sola dosis o varias dosis en el lapso de 24 horas de un fármaco. En este caso, uno de los fármacos más comunes por los cuales solemos recibir casos en las clínicas son por la intoxicación con veneno para rata, en el cual nosotros vemos que una pequeña dosis o un pequeño consumo o una única vez que consuma este fármaco, el perro en este caso, entonces nosotros ya vemos ya trastornos nerviosos que yo voy a ir describiendo. Entonces, estos efectos pueden ser letales o no, pero con una sola vez que el animal esté consumiendo este tipo de fármaco, entonces nosotros ya vemos la intoxicación. Sí, también nosotros podemos ver ese mismo, acá la compañera me pregunta si el ibuprofeno en gatos también podría ser. Sí, también puede ser porque nosotros ya observamos desde la primera toma en trastornos gastrointestinales en algunos felinos. Pero uno de los ejemplos más contundentes sería el de la warfarina, que me gustaría que observen lo que es la sintomatología. Después buscan un poquito en YouTube y van a encontrar varios videos en donde muestra lo que son los efectos que produce en este fármaco en el organismo del animal. Este puede consumirse una sola vez o varias veces, por eso dice, o dosis múltiples durante un periodo, un ratito. Chicas, discúlpenme, me llamó la chica que le está cuidando a mi bebé, entonces sí o sí le tuve que atender. Solamente por eso. Bueno, no sé si llegaste a entender lo que es la explicación de toxicidad aguda. Profe, te voy a decir cómo entendí. O sea, ponerle que toma un remedio hoy y al día siguiente recién le da el... No sé cómo explicarte. No sé si entendés lo que dije. Sí, entiendo que vos entendés que vos pensás que hoy toma y dentro de 24 horas le da la sintomatología. Sí, eso. No, no. Este es en un periodo de 24 horas. Ponele que toma ahora y tenemos hasta dentro de 24 horas para que tenga la sintomatología, los síntomas. Ah, Sí, o sea, tenemos, bueno, ponele que ahora sí tomó entendí. ahora son las 4:30. Ponele. Tomó a las 4:30 y tenemos tiempo hasta mañana a las 24, hasta las 4:30 para que tenga algún síntoma referente al consumo de ese tóxico. Gracias, profe. De nada. Cuando nosotros hablamos de toxicidad crónica, se refiere a los efectos producidos por una exposición prolongada de 3 meses o más. Entonces, un fármaco que está consumiendo o es como acá les muestro, es una fitotoxina
que estuvo consumiendo por un largo tiempo. Esto se da mucho en la parte de los bovinos, o puede ser una micotoxina que no le da sintomatología a las 24 o 48 horas, sino le da después de un tiempo prolongado de consumo de este tóxico o de esta biotoxina o fitotoxina. Valor de no efecto. Es un nivel de exposición que no es adverso a la salud desde el punto de vista de toxicología diagnosticada y de la salud pública. Entonces, hubo mucha discusión hace años atrás de si los agrotóxicos tenían un efecto tóxico en el organismo de las personas. Ahí hay un valor de no efecto. Dice entonces, es un nivel de exposición que no es adverso a la salud desde el punto de vista de toxicología diagnosticada y salud pública. Entonces no hay síntomas que se puedan observar en la mayoría de la población, entonces se determina que no es tóxico ese fármaco. Después hablamos de la clasificación de la toxicidad. ¿Es posible recordar las toxicidades exactas de una gran variedad de tóxicos? No. Es prácticamente imposible recordar los niveles de toxicidad. Ponerle nuestra dosis más alta y a partir de ahí ya es tóxico el fármaco. Entonces es prácticamente imposible recordar esos valores. Es más fácil recordar que algunos compuestos son altamente tóxicos mientras que otros tienen una toxicidad relativamente baja. Entonces así nosotros vamos a ir clasificando fármacos altamente tóxicos y fármacos que tienen una toxicidad relativamente baja. Entonces van a saber ustedes con qué fármacos se van a manejar con más cuidado. Van a atender más para dosificarle a los animales. Y hay fármacos que muchas veces producen efectos adversos que no es toxicidad todavía, sin que nosotros pasemos los niveles mínimos de utilización de este fármaco permitido. Acá hay un cuadro bastante interesante que nosotros vamos a describir un poquito. Entonces, acá nosotros vemos factores que pueden alterar la respuesta de los animales a ciertas sustancias. Entonces, al comienzo de la clase hacíamos esa comparación entre dos personas o dos animales que consumen un mismo tóxico, pero tienen una respuesta diferente. Y ustedes me explicaron básicamente por qué ustedes piensan. Entonces, acá nosotros en este cuadro vemos que existen factores fisiológicos, que existe la dieta, que existen factores ambientales y otros detalles que nosotros deberíamos de manejar. Entre lo que nosotros vamos a describir como factores fisiológicos, nosotros describimos el género, raza, especie, sexo, el ciclo estral, si está o no en periodo de gestación, si está o no en la fase de lactación. Entonces, estos detalles son bastante importantes que nosotros tengamos en cuenta. Entonces, por ejemplo,